Los ecuatorianos de hoy son el resultado de superposiciones históricas. Poblaciones indígenas milenarias de los Andes, la costa y la Amazonía, oleadas coloniales europeas, desplazamientos forzados y trabajos esclavos que trajeron linajes africanos, y procesos locales de mestizaje cultural que produjeron identidades específicas como la montubia. Genéticamente, la mayoría de los mestizos en Ecuador presentan más aporte indígena que europeo en su genoma autosómico, con variaciones regionales, pues la costa tiene más influencia africana relativa. Estos no son mitos, están documentados por estudios de genética poblacional y por los censos nacionales que de inmediato vamos a conocer. ¿Quieres saber más? De acuerdo, pero antes nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. ¿Qué dicen los censos ecuatorianos? Comencemos por el de 2010. El porcentaje más citado es que 71,9% de la población se autoidentificó como mestiza. Además, aparecen categorías como indígena, afroecuatoriano, montubio y blanco. En el censo de 2022, realizado por INEC y la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, el país creció a 16.938.986 habitantes, según el conteo final. En las comparaciones entre 2010 y 2022, se observa un aumento del autorreconocimiento mestizo y montubio y una reducción relativa en la autopercibida categoría blanco, y en algunos territorios la población indígena empadronada varió territorialmente. Dependiendo de cómo se agrupan las categorías, por ejemplo, mestizo más montubio, la suma puede acercarse a aproximadamente 85% en ciertos reportes oficiales. Estos cambios reflejan no solo dinámica demográfica, sino transformaciones de identidad y definiciones censales. Es muy importante señalar que las cifras de autoidentificación son imprescindibles, pero no sustituyen al dato genético. Identificarse como mestizo es a la vez cultural y político. Los estudios genéticos nos muestran la composición real del ADN subyacente, que suele revelar mayor continuidad indígena de la que la simple etiqueta podría sugerir. ¿Pero qué revela de los ecuatorianos la genética moderna? Pues varios estudios genéticos en poblaciones ecuatorianas coinciden en una idea central. Los mestizos ecuatorianos poseen mayor proporción de ascendencia nativa americana que europea en el genoma autosómico, con contribuciones africanas más importantes en la costa y en comunidades afrodescendientes. Veamos los resultados concretos publicados. El estudioso Zambrano y sus colaboradores, en una publicación de 2019 en Scientific Reports, analizó muestras de las tres regiones, costa, sierra y Amazonía, y concluyó que la ancestría nativa americana es el componente predominante en los mestizos, con valores promedio por encima del 50% en muchos muestreos, y la contribución europea y africana varía por región. Estudios regionales y de alta resolución, en otros análisis de mestizos de la sierra, reportaron estimaciones como aproximadamente 63% amerindia, 30% europea y entre 6 y 7% africana en ciertas muestras de la sierra, aunque esas cifras cambian según la muestra y la metodología. Un estudio de Nagar y sus colaboradores de 2021 examinó la relación entre identidad étnica y genética en grupos como afroecuatorianos, mestizos, montubios y sáchila. Sus resultados muestran concordancia entre la identidad histórica y la composición genética. Por ejemplo, los afroecuatorianos presentan trazas africanas mayores, mientras que en muchos mestizos la huella indígena es dominante. Esto subraya que identidad y genética se superponen, pero no son lo mismo. Hablar de porcentajes étnicos en el ADN implica matices. Las estimaciones cambian con la región, sierra versus costa versus Amazonía, con el tipo de marcador genético usado y con la muestra. No existe un único número para todo el país, aunque sí existe una tendencia sólida: predominio de la matriz indígena en la mayor parte de la población mestiza ecuatoriana. Veamos ahora región por región
¿Quién aportó qué? En la Sierra Andina hay una fuerte continuidad indígena andina. Culturas prehispánicas locales como los Caras, Cañaris, Paltas, Quitu, Cayambi dejaron un sustrato genético muy importante. En estudios, el componente amerindio suele ser el más elevado en las muestras serranas, como indicamos antes. En la costa hay mayor heterogeneidad. Ciudades portuarias y plantaciones coloniales atrajeron poblaciones europeas y trajeron el mayor ingreso de poblaciones africanas. Por eso, la fracción africana en la costa es más alta que la de la sierra. En la oriental Amazonía, las poblaciones indígenas tienen linajes propios y en muchos casos menor mestizaje con europeos o africanos hasta tiempos recientes. Sin embargo, procesos de mestizaje urbano y migración alteran esa escena. Estudios mitocondriales y de linajes uniparentales documentan microvariación local en algunos grupos. En la última década, la paleogenómica andina y costera produjo resultados decisivos. Secuencias genómicas antiguas de Sudamérica permiten comparar directamente a las poblaciones prehispánicas con las modernas. Estudios amplios muestran que hubo continuidad genética en muchas regiones andinas, pero también movimientos y mezclas entre valles, costa y altiplano antes de la llegada europea. Estos trabajos ayudan a explicar por qué los mestizos actuales conservan tanta herencia indígena. Esa herencia viene de poblaciones locales que sobrevivieron y se mezclaron con los nuevos llegados. La paleogenómica permite decir con certeza que los ancestros indígenas de los ecuatorianos actuales no son poblaciones extintas, sino actores demográficos con continuidad y movilidad propia. Eso transforma la narrativa. No es solo mezcla por la colonización, sino una historia más larga de integración regional indígena. Ahora veamos dos ideas que han generado titulares: la dispersión del camote o sweet potato hacia la Polinesia y la evidencia genética de contacto entre poblaciones de la costa pacífica sudamericana y grupos polinesios. Estudios sobre variedades antiguas indican que el camote llegó a Polinesia antes de la llegada europea, con dataciones arqueológicas en torno a los años 1000 hasta el 1300 después de Cristo, y patrones genéticos de las plantas apuntando a orígenes sudamericanos como Ecuador y Perú. Algo no tan difícil de aceptar si tenemos en cuenta las destrezas de los antiguos manteños en la navegación. Esto sugiere intercambio transpacífico de plantas, sea por viajes humanos o por otras rutas de dispersión. Un estudio clave, publicado en 2020, analizó genomas modernos polinesios y detectó señales de flujo de genes desde poblaciones nativas americanas hacia el este de Polinesia antes del asentamiento definitivo de Rapa Nui. La fecha estimada de esa mezcla ronda el siglo XIII. Esto encaja con la evidencia del camote y con hipótesis arqueológicas. Investigaciones más recientes que secuenciaron genomas antiguos de habitantes de la isla de Pascua o Rapa Nui encuentran que si bien la composición es mayoritariamente polinesia, existe un componente americano en individuos antiguos. Esto no prueba que hubo colonizaciones masivas desde Sudamérica, pero sí indica contactos humanos transoceánicos efectivos y retornos demográficos. La evidencia multidisciplinaria como botánica, arqueología, genética moderna y antigua converge en que hubo contactos precolombinos entre la costa norte de Sudamérica, donde se encuentra Ecuador, y el Pacífico Oriental. No se ha demostrado un reemplazo poblacional, sino episodios de intercambio, personas, plantas, quizás tecnologías, que dejaron trazas detectables en ADN y en cultivos. Para Ecuador, esto abre la posibilidad de influencia directa en la costa norte y en islas cercanas, aunque no haya hasta hoy evidencia genética masiva que demuestre una colonización polinesia del territorio continental ecuatoriano. Por otro lado, la influencia indígena en el idioma español de Ecuador es profunda y visible en vocabulario, toponimia y características fonéticas regionales. En la sierra y en muchas zonas urbanas, palabras del quichua están incorporadas al español popular en términos para alimentos, objetos, costumbres y topónimos.
Estudios sociolingüísticos sobre el contacto quichua-español muestran préstamo léxico y fenómenos de doble competencia en bilingüismo con transferencia léxica y fonética. Cientos de nombres de provincias, parroquias y ríos provienen del quichua o de lenguas prequechuas. Eso configura la geografía lingüística del país y condiciona la manera en que se habla el español local. Investigaciones recientes sobre percepción vocal en bilingües quichua-español muestran cómo el substrato quichua puede influir en la entonación y pronunciación del español, algo que los oyentes detectan y que define acentos regionales. El español ecuatoriano es un mestizaje también del lenguaje, no solo del ADN. Escuchar a un hablante de la sierra es oír una conversación que lleva siglos de contacto entre lenguas y culturas. Por otro lado, la cocina ecuatoriana actual es una capa viva de tradiciones indígenas mezcladas con sabores traídos por españoles, africanos y migraciones posteriores. En la sierra predominan la papa, maíz, quinoa y el cuy, entre otros. Platos como locro de papa, yapingachos y el consumo tradicional de cuy son herencia directa de prácticas alimentarias prehispánicas. En la costa predominan el pescado, plátano y yuca, entre otros, por supuesto, y técnicas y platos que combinan productos indígenas con aportes africanos en sazones y ciertos procesos culinarios y, por supuesto, europeos. Platos como encebollado y ceviche tienen raíces mixtas. En la Amazonía predominan la yuca, la chicha, frutas exóticas locales, dietas con insectos, pescados y plantas silvestres que son elementos con continuidad ancestral. La supervivencia y centralidad de cultivos andinos como papa, maíz, quinoa y amazónicos como la yuca y frutas prueban que la vida cotidiana es una forma de memoria genética y cultural que llega hasta hoy. La gastronomía no es un adorno, es uno de los vectores más claros de persistencia ancestral. El mestizaje ecuatoriano se manifiesta en fiestas, sincretismos religiosos, música, artesanía y normas sociales. Ejemplos claros: fiestas patronales que mezclan celebraciones indígenas con liturgia católica, prácticas agrarias tradicionales que se mantienen en formas adaptadas y el emergente reconocimiento político de pueblos y nacionalidades. Estudios antropológicos y sociales muestran cómo identidad, resistencia y reconocimiento estatal se entretejen con el mapa genético. Con todo lo anterior, saltan algunas preguntas. ¿Cuánto varían los porcentajes genéticos de los ecuatorianos por provincia? Pues las cifras generales ocultan heterogeneidad local. Estudios muestreados muestran variación importante provincia por provincia, por lo que hacen falta paneles más densos y muestras representativas nacionales para mapear con precisión esas diferencias. Otra pregunta es: ¿hubo contactos polinesios directos con la costa ecuatoriana? Pues la evidencia apunta a contactos transpacíficos entre poblaciones costeras de Ecuador con polinesios y a intercambios de cultivos. Sin embargo, el debate científico sigue abierto y muy activo. Y la última pregunta: ¿qué tanto cambian las estimaciones según la metodología? Pues mucho. Paneles de SNP, secuenciación completa, mito ADN y cromosomas Y dan ventanas diferentes, por lo que es importante recordar que los porcentajes genéticos de los ecuatorianos son estimaciones, no absolutos. Amigos, Ecuador no es una suma de etiquetas. Es la biografía viva de pueblos que permanecieron, resistieron, viajaron y se mezclaron. Su ADN narra una geografía de encuentros entre montañas, selva y mar, entre semillas llevadas a bordo y voces que cambiaron la lengua. Comprender a los ecuatorianos hoy exige mirar al pasado con las herramientas del siglo XXI. Censos que miden identidad, ADN que revela linajes y la memoria cotidiana que nos alimenta y nombra. ¿Conocías de esta compleja y rica diversidad genética ecuatoriana? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.